Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de sonrisas y por supuesto muchísima energía. Porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que va a desatar pasiones, a encender la pantalla y a hacer vibrar los corazones de todos, absolutamente todos, los fanáticos de las telenovelas turcas. Prepárense. Porque hoy nos sumergimos en un universo de especulaciones, de anhelos y, por qué no decirlo, de un poquito de magia. Hoy vamos a hablar de una sorpresa, un shock. Una videollamada inesperada. Y no cualquier videollamada, la videollamada que todos, absolutamente todos, estábamos esperando. Sí, señoras y señores, prepárense para un torbellino de emociones porque hoy nos adentramos en el apasionante mundo de Can Yaman y de Method Demir, y en cómo la chispa, la química, la magia que crearon juntos en Erkencikus sigue viva en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Pero no nos quedaremos solo en los recuerdos, en los momentos icónicos que nos robaron el aliento en su momento. No, hoy vamos a sumergirnos en un rumor, una posibilidad, una sorpresa, una videollamada sorpresa. Y las preguntas clave son, ¿de qué se trata realmente? ¿Por qué nadie la esperaba? Y lo más importante, la pregunta del millón, ¿es real? Hay algo de cierto en este rumor que está incendiando las redes sociales. Ya saben que en este canal me encanta mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el fascinante mundo de las series turcas, de sus protagonistas, de sus creadores. Me encanta compartir con ustedes los chismes más jugosos, las noticias más recientes, los análisis más profundos y, por supuesto, las teorías más locas, más emocionantes y a veces hasta un poco descabelladas. Y hoy, créanme, tenemos una teoría que al menos merece toda nuestra atención. Una teoría que nos invita a soñar, a especular y a mantener viva la llama de la esperanza. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, y para que no se pierdan ni una sola noticia, ni una sola actualización sobre sus actores y series turcas favoritas, les recuerdo, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y créanme, me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido, a seguir investigando, a seguir buscando la información que tanto les gusta. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todo lo que suceda en el universo turco. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les emociona tanto como a mí el tema de hoy. Un like es como un abrazo virtual. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este misterio. Para entender completamente el revuelo, la excitación, la efervescencia que ha generado este rumor, es crucial que nos remontemos a un pasado no tan lejano, a la época dorada de Erkencikus. La serie, como todos sabemos, fue mucho más que una simple telenovela. Fue un fenómeno mundial, un éxito rotundo que conquistó los corazones de millones de personas en todo el planeta. Su trama, llena de romance, comedia y drama, nos enganchó desde el primer episodio, pero lo que realmente catapultó a Erkencikus al estrellato fue la química, la magia que emanaba de sus dos protagonistas principales, Can Yaman y Method Demir. Can y Demet, con sus interpretaciones brillantes, con su talento innato, lograron crear una conexión que trascendió la pantalla, que traspasó las barreras de la ficción. Sanem y Can, los personajes que interpretaron, se enamoraron y con ellos, nos enamoramos todos. Nos enamoramos de sus miradas, de sus sonrisas, de sus gestos, de sus diálogos llenos de chispa y complicidad. Pero más allá de los personajes, la conexión entre los actores, Can y Demet, era palpable, se percibía en cada escena, en cada interacción. Una conexión que, incluso después de que la serie llegara a su fin, siguió viva en el corazón de muchos fans. Una conexión que despertaba la esperanza, la ilusión de que tal vez, esa magia que veíamos en pantalla podría extenderse más allá del set de grabación. Y es que desde que Erkencikus terminó, los fans, la legión de seguidores que conquistó la serie, no han dejado de soñar con un reencuentro, con una nueva colaboración, con cualquier indicio, por mínimo que fuera, de que la amistad, el cariño, la conexión especial entre Can y Demet seguían intactos. Han surgido momentos, fotos indirectas en redes sociales que, aunque escasas, han logrado encender la imaginación y hacer suspirar a más de uno. Pero nada, absolutamente nada, se compara con la posibilidad de una videollamada sorpresa. La noticia, el rumor, comenzó a circular con fuerza en las redes sociales hace apenas unos días. Algunas cuentas de fans, algunas páginas dedicadas a las series turcas, comenzaron a especular, a lanzar la bomba sobre una supuesta videollamada entre Can Yaman y Method Demir.
Una videollamada que, según fuentes no oficiales, había sido bastante inesperada. ¿Y por qué inesperada? Bueno, a pesar de que ambos actores han seguido sus carreras con éxito, cada uno por su lado, construyendo trayectorias sólidas y exitosas, y aunque sabemos que se siguen teniendo cariño y respeto mutuo, la realidad es que no se les ha visto interactuar públicamente de forma muy activa en los últimos tiempos. Cada uno ha seguido su camino con proyectos individuales que los han mantenido muy ocupados. Can explorando nuevos horizontes, conquistando nuevos mercados. Demet consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Y aunque los fans, como un ejército de soñadores, siguen esperando, la realidad es que no han dado muchos motivos para pensar en un posible reencuentro, en una amistad diaria, en una interacción constante. De ahí, la sorpresa, el impacto de esta noticia. Pero la historia no termina ahí, amigos. La trama se pone aún más interesante, aún más emocionante. Según los rumores que han estado circulando, la videollamada no solo fue una sorpresa, sino que también estuvo cargada de emociones. Se dice, según las fuentes que han alimentado este rumor, que hubo risas, que hubo nostalgia, que hubo recuerdos de los buenos momentos que pasaron juntos durante el rodaje de Erkencikus. Recuerdos de anécdotas, de momentos cómicos, de desafíos superados, de la complicidad que los unía en el set, recuerdos de una época que marcó un antes y un después en sus carreras y en la vida de millones de personas. Y por supuesto, lo que más ha alimentado la especulación, lo que ha encendido la mecha de la esperanza, se habló de un posible nuevo proyecto. Sí. La posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos, en una nueva serie, en una nueva película, o incluso, quién sabe, en una continuación, en un spin-off, en una nueva temporada de Erkencikus. La sola idea es suficiente para hacer que los corazones de los fans latan más rápido. Ahora bien, la pregunta clave, la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿hay pruebas de esta videollamada? ¿Existe alguna evidencia tangible de que esto realmente ocurrió? ¿Tenemos alguna imagen, algún vídeo, alguna declaración directa de Can o Demet que confirme la existencia de la videollamada? Y aquí es donde la cosa se pone, un poco más compleja, un poco más nebulosa. La información proviene principalmente de fuentes no oficiales, de rumores que han estado circulando en foros, en páginas de fans, en redes sociales. No hay fotos que lo demuestren, no hay vídeos filtrados, no hay declaraciones directas de Can o Demet que confirmen la existencia de la videollamada. Es en esencia un rumor, una especulación, un soplo que ha llegado a oídos de los fans y que, como una chispa, ha encendido la llama de la esperanza. Sin embargo, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante, hay ciertos detalles, ciertos elementos que hacen que la historia sea, al menos, digna de análisis, de debate, de reflexión. Elementos que nos invitan a considerar la posibilidad de que algo más allá de un simple rumor pueda estar ocurriendo. Por ejemplo, algunos fans con una capacidad de observación envidiable han notado que en los últimos días, tanto Can como Demet han publicado mensajes en redes sociales que podrían interpretarse como indirectas, como guiños sutiles que podrían estar relacionados con este rumor. Mensajes que hablan de nostalgia, de recuerdos, de la importancia de las amistades, de la necesidad de valorar los momentos compartidos. Mensajes que casualmente podrían encajar perfectamente en el contexto de una videollamada entre dos personas que compartieron un momento tan importante en sus vidas, un momento que los unió de manera tan especial. Además, algunos insiders de la industria del entretenimiento turco, personas que tienen acceso a información privilegiada, han insinuado, de manera muy sutil, que algo se está gestando, que algo interesante está a punto de suceder. No han dado detalles, por supuesto, por razones obvias, pero han dejado entrever que podría haber una sorpresa en camino para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Una coincidencia? Quizás. Pero en el mundo de las series turcas, en el mundo del entretenimiento, las coincidencias suelen ser muy, muy sospechosas. Y si algo hemos aprendido los fans de las telenovelas turcas, es que las pistas, por pequeñas que sean, siempre deben ser tomadas en cuenta. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Es real la videollamada sorpresa entre Can Yaman y Demet Özdemir? Honestamente, la respuesta en este momento es que no lo sabemos con certeza. No hay una confirmación oficial, no hay una prueba irrefutable. Pero lo que sí podemos decir es que la posibilidad existe, y que los fans de ambos actores, los millones de personas que los siguen y los admiran, tienen todas las razones para emocionarse, para ilusionarse, para mantener viva la esperanza. La química entre él.
Como ya hemos dicho, es innegable, es palpable, es algo que trasciende la pantalla. Y la idea de volver a verlos juntos en la pantalla, de volver a disfrutar de su talento y de su complicidad, es algo que, estoy segura, haría felices a millones de personas en todo el mundo. Un reencuentro, una nueva colaboración, sería un regalo para todos los que nos enamoramos de Erkénthicus. Personalmente yo soy de las que piensa que la esperanza es lo último que se pierde. Y aunque no tengamos pruebas contundentes, la posibilidad de un reencuentro, de una nueva colaboración, de que Khan y Demet vuelvan a unir sus talentos, siempre estará ahí latente, esperando el momento oportuno para florecer. Y mientras tanto seguiremos soñando, seguiremos especulando, seguiremos analizando cada publicación, cada foto, cada gesto. Seguiremos disfrutando de todo lo que Khan Yaman y Demet Özdemir nos han dado hasta ahora. Seguiremos recordando los momentos icónicos de Erkénthicus, las escenas que nos hicieron reír, llorar y suspirar. Y seguiremos esperando con el corazón lleno de esperanza, la llegada de ese posible nuevo proyecto que nos haría tan felices. Y ahora, para cerrar con broche de oro este vídeo, para compartir y construir juntos este espacio de especulación y sueños, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que esta videollamada realmente existió? ¿Les parece que hay indicios de que algo está ocurriendo? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? ¿Cuál es su momento favorito de Erkénthicus? ¿Qué escenas recuerdan con más cariño? ¿Qué esperan del futuro de Khan y Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus deseos, sus sueños. Hagamos de este vídeo un espacio para la comunidad de fans de Khan y Demet, un lugar donde podamos compartir nuestra pasión, nuestras esperanzas y nuestras emociones. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que al menos les haya despertado la curiosidad, la emoción y la esperanza. Recuerden, la vida es demasiado corta para no soñar, para no ilusionarse, y en el mundo de las series turcas todo es posible. Las historias de amor, los reencuentros inesperados, las sorpresas emocionantes y todo puede suceder. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les agradezco infinitamente su compañía, su apoyo y su cariño. No olviden darle me gusta si les gustó, si disfrutaron de esta dosis de emoción y especulación. Compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que también son fans de Khan y Demet, para que juntos podamos alimentar la esperanza. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así no se perderán ninguna novedad, ninguna actualización sobre el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más análisis. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y que sus sueños se hagan realidad.